nosotros estamos viendo cómo, a pesar del colosal fracaso económico, social, cultural de países como Cuba y Venezuela, y a pesar de que ya Fidel Castro y Hugo Chávez están muertos, esta ideología del fracaso sigue cobrando fuerza en nuestros países. Es increíble ver cómo desde México hasta Argentina, los que no han caído están muy expuestos a caer en esta tentación de fracaso, de resentimiento. Este libro creo que nos muestra de una manera muy clara cómo Fidel Castro logró coronar a través de Hugo Chávez algo que se había propuesto hace 60 años, la conquista de Venezuela. Y la conquista de Venezuela, y ahí tengo una pequeña diferencia tal vez con Orlando, no es un gran triunfo de Fidel con un solo esfuerzo muy importante, que fue el haberse dado cuenta de que Hugo Chávez podía ser el ejecutor de su proyecto. Y algo que no nos imaginábamos nunca, creo que no ha ocurrido jamás, que un gobernante como Hugo Chávez, que fue elegido democráticamente, traicionara la Constitución y el sistema bajo el cual fue elegido y fuera el artífice de la entrega de su país y de los recursos de su país a un gobernante extranjero. Yo creo que es la primera vez que en una satrapía es el débil el que se impone sobre el fuerte. Es el que no tiene recursos el que se impone sobre el que los tiene. Y hemos visto cómo esa satrapía cubana en Venezuela se va perpetuando. O sea, pensamos que, o pensaron algunos, que con la muerte de Chávez a lo mejor terminaba la satrapía. Y sin embargo vemos cómo, eligiendo un personaje inferior a Chávez en todos los planos, ellos han logrado mantener su control. Es muy importante aquí en el libro de Orlando cómo él nos muestra quiénes han sido los artífices de esta horrenda traición contra el pueblo venezolano. Y yo creo que es bueno que quede claro el papel lamentable que jugaron las Fuerzas Armadas en esto. Las Fuerzas Armadas venezolanas habían siempre, a partir del año 58, con la implantación del sistema democrático en Venezuela, las Fuerzas Armadas siempre fueron fieles a la Constitución. Sin embargo, después de los intentos de golpe del año 92, vemos que quedó una semilla muy importante de golpismo y de traición. Y ese es el problema que creo que no se enfocó adecuadamente en el 92. O sea, quienes traicionaron a la Constitución demostraron que tenían mente, alma de traidores. Y esa traición la encubren con la participación electoral del año 98, pero ahí mismito, a las pocas semanas, ya era evidente la vocación autoritaria y abusiva de la mayoría de los oficiales que estaban alrededor de Chávez. Y han sido ellos, más que el propio Chávez, más que el propio Fidel, los ejecutores de la traición. Son ellos los principales responsables de que Venezuela se haya convertido en una colonia de Cuba, con todo lo que eso significa. Vemos cómo se desvían recursos a diario de Venezuela hacia países con infinitamente más recursos que Venezuela. Lo que está ocurriendo con Brasil en este momento. O sea, un país inmensamente rico como Brasil, recibiendo recursos que Venezuela no tiene, que se los está quitando a su gente. Y esa es la cara más triste de esta traición militar a Venezuela, que es que se están robando los recursos de los venezolanos, le están quitando medicinas, hospitales, escuelas, educación, protección, comida, trabajo a los venezolanos para entregárselos a otros. En un caso es a los cubanos, que son tal vez los principales beneficiarios, en otro caso es a China, a Rusia, a Turquía y ahora hasta a Brasil, a quien están enfrentados políticamente, lo cual hace pensar que esa confabulación que estamos viendo del régimen venezolano con los regímenes, con la oposición en Colombia
o con políticos en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en México, se está extendiendo. O sea, esa vocación expansionista de la sumisión y de la traición se está regando por muchos países. Yo por eso felicito a Orlando por el gran trabajo que ha hecho de difusión y continúa haciendo día a día en sus columnas periodísticas para denunciar estos lamentables hechos. O sea, es increíble el retroceso que ha tenido Venezuela en estos últimos 20 años, pero también América Latina. O sea, nos estamos convirtiendo en el ejemplo del fracaso, de la no comprensión de los problemas de los ciudadanos de nuestros países. Y creo que Orlando, como periodista y como historiador, está cumpliendo una misión muy importante en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Granier, y pues quiero rescatar de sus comentarios un par de aspectos. Habla de que está ganando, o en esta ocasión están ganando los débiles, pues. Yo sé que como venezolano y muchos, pues, nos rehusamos a pensar que esta victoria la van a ganar ellos, porque sabemos que nosotros, sobre todo por todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos estado viviendo, tenemos fuerza para seguir y continuar. Y rescato también en el mismo sentido algo que conversé en algún momento con Orlando, conversamos, pues él decía que o parte de lo que se trata o de lo que se refleja en este libro es que, y cito Orlando, perdimos porque demasiados se articularon para destruir nuestra imperfecta pero arquetípica democracia, que no fue culpa de una sociedad, sino de la incompetencia y complicidad de una élite para confrontar a los enemigos de siempre. Sí, comparto ese punto de vista. Ha habido una confabulación de la élite militar con una parte de la élite económica, con una parte importantísima de la élite política, en donde solo se salvan, digamos, diría yo, sectores muy importantes del periodismo, de la comunicación social, de la cultura, que nunca han apoyado este proyecto, que yo creo que tiene que ser visto como lo describe muy bien Orlando, como una gran traición a Venezuela. O sea, es insólito. Nosotros vimos a los satélites comunistas someterse al imperio soviético. Nosotros vimos a los satélites nazis someterse a la fuerza y a la potencia de los ejércitos alemanes de Hitler. Pero el caso en el que el país con los recursos, con la inteligencia, con la capacidad, con los conocimientos que tenía Venezuela, que se sometiera a un país tan fracasado como es la Cuba castrista, es insólito, no tiene precedente. Por eso a mí me preocupa lo que estoy viendo que está ocurriendo en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en México, en Argentina, en España. O sea, esta voluntad de fracaso parece que está cundiendo. O sea, hay como una vocación colectiva de suicidio, como esas enjambres de animales que a veces optan por el suicidio. Eso pareciera ser lo que está ocurriendo con América Latina en estos tiempos. Sí, bueno, de verdad, doctor Granier, siento que aquí podemos sentarnos y conversar muchísimo. Tengo muchas cosas más por continuar, ¿no? Pero vamos a dar espacio a continuar aquí. Insisto, Claro. me estoy conteniendo porque tengo como muchas preguntas y ganas de continuar conversando con usted. Pero muchas gracias. Hoy es el día de Orlando. Hoy es el día de Orlando, exactamente. Muchísimas gracias, doctor Granier, por acompañarnos aquí. Igual vamos a seguir conversando un rato, pero quiero seguir dando paso a la presentación de este libro. Como usted dice, pues un libro que hoy más que nunca pues todavía cobra vigencia, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Es un libro que, como bien lo dijo Orlando en una ocasión, busca convertirse en ejemplo, ¿no? Usted también decía, doctor Granier, que nos estamos convirtiendo en el ejemplo del fracaso y pues que seamos un ejemplo también de lo que no se debe hacer, y es lo que un poco busca Orlando con este libro. Usted
al principio pues también hablaba y mencionó al el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, prologuista de esta tercera edición del libro. Él también nos iba a acompañar junto con usted y con Héctor Chamis en la presentación de este libro, pues lamentablemente entendemos la agenda del doctor Luis Almagro, recién 5 minutos antes de ingresar a la reunión, pues se excusó con bastante pena para, lamentablemente no nos iba a poder acompañar. Sin embargo, queremos pues destacar algunos de lo que él expresa en el prólogo. Me va a tomar unos minutos para leer algunos fragmentos del prólogo en su nombre, ¿no? De forma muy osada lo digo, pues quiero compartir parte de lo que es el prólogo de el secretario general de la OEA, prólogo que pueden encontrar en esta tercera edición del libro Días de Sumisión. Días de Sumisión es un libro que llena espacios importantes para la conceptualización de un tema crítico en el cuerpo de ideas existentes sobre América Latina. Es imposible entender cómo se han estructurado los nuevos órdenes de Latinoamérica, no sin estudios que se traten de la inuencia e intervención sistemática e intencional de la dictadura cubana en el resto de los países y de la región, especialmente en Venezuela. A pesar de los desafíos metodológicos al escribir sobre Cuba y Venezuela, el libro Días de Sumisión hace un invaluable aporte y lo hace con hechos. Se trata de un repaso de uno de los capítulos más relevantes de la historia del siglo anterior, que tiene repercusiones hasta el día de hoy en el camino hasta la redemocratización de Venezuela, pero también en el camino futuro de conseguir un hemisferio libre de dictaduras. Mientras existe la dictadura cubana que exporta autoritarismo, miedo y represión al resto de la región, no podremos tener un hemisferio occidental completamente libre. No tendremos un hemisferio libre de dictaduras, pero ni siquiera tendremos un hemisferio con perspectivas de desarrollo, seguridad, plena vigencia de los derechos humanos y sin polarización dentro de nuestros sistemas políticos. Este libro, de cierta forma, narra la historia venezolana desde la perspectiva de la intromisión cubana, que terminó con la sumisión de Caracas a La Habana. Es representativo del modelo cubano de interactuar con América Latina, intromisión disimulada para desestabilizar y controlar. Pudieran escribirse libros sobre otros países de la región y cómo la dictadura cubana ha intervenido en sus asuntos internos a lo largo de los años. Venezuela duele y es en gran parte por la sumisión de la dictadura cubana durante tanto tiempo. El análisis de este libro debe servir como una lección prioritaria para los latinoamericanos, pero también para todos los demócratas del mundo. No se dejen engañar por lo que aparenta el régimen cubano. Tampoco se sometan al miedo y la intimidación del régimen. La situación de Venezuela hoy prueba que las consecuencias de someterse a una dictadura es todo a pérdida. La destrucción de los derechos humanos, de democracia, de libertad y de dignidad humana. Es difícil para muchos entender y aceptar el daño que todo este tiempo ha producido la revolución cubana. Atraso en las ideas políticas, el retroceso de los derechos sociales y económicos, el fracaso de su modelo productivo, el daño pertinaz al desarrollo de un continente libre, democrático, respetuoso y de derechos humanos. Esta crónica del fin de la democracia venezolana arroja sin duda importantes lecciones para la acción política y diplomática del presente, pero también hacia el futuro. Parte del prólogo escrito en esta tercera edición por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Pero siguiendo para presentar y pues compartir opiniones de personas que han estado muy ligadas a Venezuela, muy ligadas a la democracia, muy ligadas al trabajo periodístico que durante muchos años ha estado realizando Orlando. Hoy nos acompaña también Héctor Chamis. Héctor Chamis es docente, es profesor para estudiantes latinos y el programa de Gobierno y Democracia de la Universidad de Georgetown, y también es columnista semanal para medios como Infobae y NTN 24. Héctor Chamis, nos encantaría poder escuchar tus palabras sobre este libro de Orlando Avendaño, y de antemano muchas gracias por acompañarnos esta mañana de hoy.
No, gracias a ustedes. Es un gusto para mí estar con... ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí, perfectamente. Ok, muy bien. No, es un gusto para mí estar con ustedes, con Orlando, un gran amigo, admirado y talentoso y un tipo de valores incuestionables y inmodificables. Comparto mucho de lo dicho por Marcel Granier. Creo que efectivamente es un caso curioso. Es un caso siempre leyendo el libro de Orlando, que además comienza con una anécdota de 1999, donde esa relación personal arranca quizás. Fidel Castro ingresando en Miraflores y la certeza de que allí había algo siempre deseado por el régimen cubano, pero esta vez tal vez posiblemente podía conseguirlo de otra manera. Es cierto, yo siempre pensaba que Joe Nye acuñó el término poder blando, ¿no? Una metáfora para mostrar que la preponderancia de Estados Unidos en el sistema internacional no ocurre únicamente por el poder duro, por su poderío militar o económico, sino por su poderío blando, su cultura, sus normas, valores, la diplomacia, hasta la industria cinematográfica, Hollywood, es una manera de ejercer esa influencia en el mundo de manera blanda, diría el término. Hard power, soft power. Y en realidad, quienes han sido los mejores practicantes de eso han sido los cubanos en América Latina. Efectivamente, porque son un poder menor, aún en el contexto de naciones de América, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, y que ellos mismos estaban sometidos a la Unión Soviética, por supuesto, y que eso fue variando en el tiempo a partir de una relación personal. Es curioso, hay hasta interpretaciones psicoanalíticas acerca siempre me llamaron la atención acerca de la relación de Fidel Castro con Hugo Chávez, que Moisés Naim en su última novela, que Dos espías en Caracas, que es una novela con mucho realismo, habla de una relación padre-hijo entre Fidel Castro y Hugo Chávez, que Chávez había crecido con un padre ausente. Es una versión, es una dimensión de esa relación tal vez, pero la realidad es que esa relación se forjó a partir de una cierta identificación de Chávez con Castro y además con una suerte de profecía autocumplida del castrismo que un poco se cumplió con el golpe fallido de 2002. Yo creo que a partir de ahí hubo una cierta moraleja, si se quiere, del castrismo a Venezuela, que es, vieron lo que les digo, ¿no? La democracia es esto. El sistema, si hay partidos, si hay intereses, si hay competencia, el poder no está garantizado y esta es una posibilidad muy cierta. Y allí es cuando verdaderamente comienza esto que hoy está generalizado, que es este término castrochavismo. No existía castrochavismo antes de 2004. Digo 2004 porque es posterior a este intento de golpe fallido y mal concebido, erróneamente concebido. Es en 2004 que se funda ALBA y mucha gente, intelectuales, políticos, no saben, no recuerdan que ALBA se fundó en La Habana y que solo 2 mandatarios fueron parte de esa fundación, que fueron Hugo Chávez y Fidel Castro. Y ese es el verdadero comienzo del castrochavismo, que comenzó con una tarea de, sí, el poder blando cubano de antaño, que en los 60 cautivaba a estudiantes
radicalizados, idealistas, románticos, lo hacía con la música, con la cultura, con ese poder blando cubano muy efectivo, y todos ellos se fueron al monte, al foco, a seguir ese modelo. Ese modelo fue derrotado brutalmente, y el castrismo encontró otro mecanismo, que es la infiltración tal vez, pero comenzar a ejercer influencia sobre el populismo latinoamericano, que además históricamente había sido un enemigo declarado del marxismo. El populismo nunca tuvo nada que ver con el marxismo, hasta este momento en que comenzamos a hablar de castrochavismo. Quiero decir que esto también se aplica tal vez al Foro de Sao Paulo, que comenzó siendo una idea del PT en democracia, fuera del poder inclusive, en oposición, de comenzar a pensar la identidad de izquierda después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. ¿Qué significaba ser de izquierda en ese contexto? Intelectualmente era una propuesta válida, y aquel PT era siempre fue parte de una competencia electoral justa y transparente, pero se veía mucho más como socialdemocracia y no demasiado cerca del modelo cubano, ni mucho menos. Y ese fue el planteo original. Luego sí llegó al poder en 2003, 2002-2003. Por los votos, bueno, fue a partir de esos años que se instala lo de castrochavismo, que la verdadera influencia cubana en la región, fracasada en los años postrevolucionarios de los 60 y los 70, comienza a tener éxito. Quiero decir que además ocurrió un hecho fortuito que fue particularmente efectivo en esta influencia del castrismo sobre el chavismo y en la expansión de la influencia del castrochavismo en el resto de la región, y ese hecho fortuito fue el petróleo a 140. O sea, el diseño de la estrategia en La Habana, la ejecución de la estrategia desde Caracas, con los recursos de un petróleo con un precio histórico, 140, con términos de intercambio que ni Venezuela ni ningún país de la región había tenido antes, toda esa década, y con recursos, en otras palabras, para poner en marcha una estrategia de política exterior y un diseño del multilateralismo castrochavista, porque comenzó con ALBA, pero siguió con una serie de instituciones multilaterales que les ha permitido hacer pie fuerte en Venezuela, por supuesto, pero más allá de Venezuela. Petrocaribe, CELAC, el rol de UNASUR diferente al rol para el que fue pensado originalmente. La inspiración original de UNASUR fue de Fernando Enrique Cardoso, y por supuesto que no era para hacer lo que terminó haciendo. Esto tuvo que ver con esta transformación de toda la izquierda latinoamericana en una izquierda castrochavista, como bien dice Marcel Granier, hasta el día de hoy, incluyendo ahora mucho más decididamente el movimiento o la identidad política peronista en Argentina, que abraza estos principios de una manera mucho más abierta, mucho más explícita, que no lo había hecho de esta manera en los años anteriores de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Por último, para dejarle a Orlando, quiero decir que hay un hecho que además no debe dejarse de lado. Toda esta estrategia también se convirtió en una estrategia criminal. No ya en una estrategia de, guerra popular prolongada, el foco, la guerrilla y todo eso, que podía ser interpretada por algunos como criminal, que lo era, por otros no necesariamente, porque, estaba motivada por un interés político y por una ideología determinada. Ahora no hay ideología, la ideología es racionalización ex post. La ideología es un discurso, una retórica mentirosa, farsante, donde detrás de eso hay intereses del crimen internacional organizado.
del narcotráfico, de la minería ilegal, de todos los ilícitos de los cuales vive el régimen de Maduro, y que están, sin contaminar la realidad política de la isla en Cuba, sí están influenciados también por la inteligencia, y la inteligencia del G2, quiero decir, y los intereses cubanos. Un último tema que quiero señalar tiene que ver con esto. Ayer estaba en el programa de Idania Chirinos y surgió el tema de el ingreso de la última decisión, tal vez una de las últimas decisiones de Pompeo al frente del Departamento de Estado, fue incluir a Cuba en la lista de estados que auspician el terrorismo. Lo cual fue criticado desde muchos medios, desde muchas voces demócratas, por ser una decisión de última hora destinada a condicionar, a atar de manos a la nueva administración acerca de cómo interactuar con Cuba y con países aliados a Cuba. Tal vez sea el caso, pero ese no es el tema, ese no es el dato fundamental ni es la pregunta a formularse. Porque resulta que para hacer ese comentario uno debe olvidar, poner de lado, ignorar que Maduro y 14 de sus jerarcas más importantes están imputados por el Departamento de Justicia por narcoterrorismo. Ese es el crimen que está tipificado en una denuncia de miles y miles de páginas con pruebas, que no es una denuncia política porque origina en un distrito judicial de Miami. Pero si eso es así, y al mismo tiempo está demostrado que Cuba presta servicios a ese régimen desde hace mucho tiempo, servicios de represión, de inteligencia, de contrainteligencia militar, de control de aeropuertos, presta servicios de tortura, especialmente en los centros de detención de oficiales militares venezolanos opuestos al régimen de Maduro. La pregunta entonces que uno debe formularse no es por qué lo hizo, sino por qué demoró tanto en hacerlo. Porque esa es una denuncia que ya tiene un año y medio. Es una imputación que tiene un año y medio, y que no se puede borrar por cuestiones políticas. Dicho esto, termino, no es posible exagerar el papel pernicioso, destructivo que está cumpliendo, que ha cumplido históricamente y que cada vez se intensifica más, ese papel dañino que la dictadura cubana está cumpliendo sobre todo el continente. En 2001 se firmó la Carta Democrática Interamericana, todos los países de la región eran democráticos, excepto uno. Ya no es así, y en aquel momento la influencia de ese país, Cuba, estaba reducida quizás a cero. Por supuesto que hoy es otra realidad mucho más trágica y mucho más negativa para el futuro democrático de la región. Gracias Orlando por invitarme, gracias por darme la oportunidad de comentar algunas cosas. Fidel. Pero sin más, quiero dejar que sea ya el propio autor quien pues comparta su experiencia, que nos dé unas palabras en esta publicación, en esta presentación de la tercera edición de su libro. Orlando. Gracias, Catherine. Gracias a la editorial, gracias a Ignio, que fueron los primeros en confiar en el arrebato, que nació como una tesis de mi carrera en la Universidad Católica Andrés Bello. Y gracias por esta tercera edición. La segunda fue junto a la editorial, también gigantísima Unión Editorial, y esta con Ignio nuevamente, y es un honor. Gracias, don Marcel, significa mucho, me honra. Usted lo sabe, siempre ha sido una referencia para mí, y el hecho de que me esté acompañando hoy significa muchísimo. Héctor, amigo, también gracias por esas palabras. También, la admiración es inmensísima y me honras. Lamentablemente el secretario general no pudo estar, también un amigo y una persona a quien respeto inmensamente, se ha convertido en una referencia y que me honra con el prólogo de días de su misión. Entendemos, está sujeto a la agenda del secretario general, así que, es comprensible y queremos que siga haciendo lo que ha hecho por la región, que es valiosísimo.
Es abrumador esto porque, nuevamente, Días de Sumisión empezó como una especie de arrebato en el 2017, 2016, 2017, en la Universidad Católica Andrés Bello, que era una tesis, luego se tradujo en un libro, y es un libro que ha llegado lejos, ¿no? Y es algo que abruma y me ha sorprendido gratamente. Hace más de 2 años, 2 años y medio, lo presenté en Caracas. La primera vez que presenté como tal Días de Sumisión, que vio la luz, Días de Sumisión, en Lugar Común, lo hice en ese momento junto a Enrique Aristeguieta, que me honró también con su compañía, y Armando Coll, quien fue mi profesor, es un periodista que respeto muchísimo. Días de Sumisión contó con el prólogo de quien para mí es la mejor historiadora de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la profesora María Soledad Hernández. Y en ese momento era muy pequeño, ¿no? Era algo, o lo veía como algo muy pequeño, y fue creciendo. La siguiente presentación fue en Miami, fue junto a Carlos Alberto Montaner, quien reseñó el libro. Asdrúbal Aguiar, estaba Carlos Sánchez Berzaín, estaba Luis Enrique Boll en ese momento. Luego el libro estuvo en la Feria Internacional de Bogotá. Bueno, un espacio que también me honró profundamente. Lo presenté también en la Universidad Gran Colombia junto a mi compañera de cargo y de tanto, Vanessa Vallejo, y Daniel Reisbeck, y Rafael Nieto Loaiza, eventualmente el próximo presidente de Colombia. También junto a María Fernanda Cabal, en su momento me acompañó el profesor, admirado profesor Pedro Carmona. Bueno, ha sido todo un viaje que hoy, de alguna manera, también se manifiesta en este espacio, en este evento, junto a, bueno, dos figuras que están presentes, que admiro profundamente, y otra figura que lamentablemente no pudo estar, pero que también admiro y que dejó su huella en el libro. Entonces, bueno, gracias infinitamente a quienes también pudieron acompañarme y están aquí viendo la presentación. Hace 2 años y medio, para no extenderme mucho, yo escribí un texto para la presentación en Caracas. Creo que todavía está vigente. No lo voy a leer todo, sino unos extractos. Bueno, el libro ya está publicado, ya anda por ahí. Ahora solo espero que prospere de la mejor manera. Que Días de Sumisión se convierta en un aporte importante al debate sobre uno de los temas más intensos y esenciales de nuestra historia contemporánea. Que ayude a aquellos ciudadanos, sí, de países ajenos, pero que se verán en la diatriba de elegir entre un heraldo del castrismo y otra opción quizá también aterradora, aunque más sensata. Este es un drama que se ha apartado, estoy seguro que de forma intencional. Episodios poco convenientes, momentos incómodos, y eso es lo único que quiero, que se discuta. Que hablemos abiertamente, sin rehuir al desagrado de reconocer este naufragio, de cómo Venezuela perdió la batalla contra Fidel Castro, y que esto no fue el resultado de una épica conquista militar ni de una hazaña política insondable, sino más bien de una triste rendición, una entrega de cómo los enemigos de la democracia, como dirían William Butler Yeats en su segundo advenimiento, gozaban de una apasionada intensidad, mientras que los buenos, los amigos de la libertad, carecían de toda convicción. Se trató también de una ingratitud con todo un sistema democrático, con unos valores que desechamos y que por descarte nos obligó a optar por la acentuación de los vicios y anomalías. Perdimos porque demasiados se articularon para destruir nuestra imperfecta pero arquetípica democracia, que no fue culpa de una sociedad, sino de la incompetencia de una élite para confrontar a los enemigos de siempre, también de su complicidad. Por último, y de forma paradójica, es un deber que reconozca la dramática coyuntura que hoy padece Venezuela. Los oscuros días han servido para impulsar esta investigación, motivada por el objetivo de brindar todo el apoyo a quienes estén buscando a los responsables de los peores momentos de la historia contemporánea de una nación. Ese fue un extracto de parte del texto que leí hace 2 años y medio en la librería Lugar Común en Caracas. Y al final, yo lo que aspiro es que este pequeño esfuerzo, que ha crecido muchísimo y nuevamente me honra profundamente, sirva para eso,
para ayudar a quienes estén buscando a los responsables de lo que sucede en Venezuela, a que los identifiquen. Porque no son solamente las caras visibles, las caras que todos hemos señalado al unísono, ¿no? Chávez, Fidel, Barbarroja, Maduro, el chavismo en general, cómo se ha ido desangrando un país, sino que la responsabilidad es compartida. Es compartida incluso por aquellos a quienes hoy invitamos y le damos espacios en nuestras tribunas y los respetamos de alguna manera por su peso y por su aporte como intelectual a nuestra sociedad, pero la verdad es que fueron responsables de lo que hoy sucede en el país. Muchos se alzaron contra eso. Don Marcel es un ejemplo de quien desde un principio alzó su voz. Pero fueron pocos, fueron muy pocos, porque entonces lo políticamente correcto era tenderle la alfombra a Fidel, y fue lo que hizo Venezuela, fue lo que hizo la sociedad, la élite venezolana en gran parte. Entonces, bueno, al final yo lo que aspiro es a que este esfuerzo, Días de Sumisión, sirva para ayudar a identificar a eso. Bueno, gracias nuevamente, gracias a la editorial y gracias a todos por acompañarme en esto, y bueno, espero que lo puedan leer y eventualmente los que no lo han hecho, hacerme llegar sus impresiones, que las valoro inmensamente. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, que este libro pues continúe creciendo, que siga, y nosotros poder desde la editorial apoyarte, para nosotros un honor. Felices de haber confiado y contentos de haber confiado en ese arrebato. Pero antes me gustaría escuchar unas palabras de quienes nos acompañan hoy, pero antes de eso, pues simplemente quisiera hacerte un par de preguntas, ¿no? Rescatando algo de lo que has comentado. Primero, ¿consideras que esos amigos de la libertad, estos amigos de la democracia, hoy en el 2021 aún carecen de convicción? Creo que sí, creo que sí. Pienso que en gran parte, si hemos perdido espacio, es por eso, ¿no? No porque no tengamos el relato de nuestro lado, no porque no tengamos los hechos de nuestro lado, sino porque no tenemos la voluntad, la convicción y la capacidad, sí, de plantear un proyecto a largo plazo que sí tienen los enemigos de la libertad, ¿no? El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, todas estas iniciativas son proyectos a largo plazo. No existen iniciativas de esa magnitud en los lados de quienes valoramos la libertad. Y si bien escribiste este libro hace 3 años en medio de una Venezuela convulsionado, digamos, en medio de represión, de violencia, de protestas, y han pasado un sinfín de eventos, Venezuela ha continuado sumida digamos, en una decadencia donde, bueno, se ha visto también con la enorme migración que ha pasado de hace 3 años para acá. ¿Consideras que, pues, Días de Sumisión te demanda ahora por esto un nuevo capítulo, una continuidad? ¿Cuál crees que sería, digamos, ese próximo tema que te gustaría abordar, o entendiendo la situación actual del país? ¿Qué crees que es importante, pues, digamos, investigar y denunciar y publicar en obras como esta de Días de Sumisión? Mira, Catherine, yo esperaba eventualmente escribir sobre el fin de este episodio, de este periodo completamente dramático. Si me pongo a esperar, probablemente tarde mucho en empezar a escribir eso. Yo creo que hay que escribir sobre la complicidad, porque la complicidad se mantiene. Muchos han escrito sobre cómo el chavismo destruyó Venezuela, sobre cómo Hugo Chávez o la revolución bolivariana fue desmantelando poco a poco la democracia en Venezuela, pero creo que hay que escribir sobre cómo muchos también se prestaron para contar esa historia, ¿no? Sobre la complicidad durante estos más de 20 años de chavismo. Creo que, bueno, no es que la vaya a hacer y que esté empezando a escribirla, pero creo que si me tocara escribir algo sobre este periodo, probablemente creo que mi interés estaría en eso. Y ya que lo mencionas, ¿tienes algo? ¿Estás cocinando algo? ¿Estás preparando algo? ¿Estás ya trabajando en algún proyecto específico?
Sí, 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 con pero usted. no nos quieres decir nada todavía. No, sí, sí, eventualmente voy a publicar, creo que unos ensayos y unos textos que iba a publicar en su momento, no lo hice, bastante motivados por emociones, pero bueno, creo que los tengo ahí y debería publicarlos. Listo, muchas gracias Orlando por tus Gracias. palabras y bueno, esperamos que esa publicación pues nuevamente sea de la mano del Grupo IGNIA. Lo será, lo será. Gracias de nuevo al doctor Marcel Granier, a Héctor Chamis, a todas las personas que nos acompañan hoy y quisiera pues si hay alguno de los invitados, de los presentes que quieran compartir, si ya alguno ha leído el libro y pues quisiera dejarnos sus comentarios, pues bienvenidos sean. Bueno, desde el chat te escriben Rocío, felicitaciones Orlando, éxitos por este gran libro. Gracias, Rocío. Creo que es Rocío Guijarro. Un abrazo gigantísimo y bueno, todo el cariño. Por aquí estaba conectada, no sé si puedo tomarme el atrevimiento o si nos estará escuchando la abogada y defensora de los derechos humanos, que ha trabajado bastante por defender estos derechos en Venezuela, que bastante pues, presionados, digamos, están. Es la directora del Instituto de Centros de Estudios sobre América Latina, Tamara Sujú. No sé si pues puedo atreverme a pedirle una pequeña intervención, si estará presta a pues darle unas palabras de apoyo a nuestro colega Orlando. Bueno, puedo hablar, pero no puedo poner la cámara. No te preocupes. Ya, Tamara. Ok, perfecto. Bueno, nada, Orlando, mil felicitaciones por tu libro. Ya tengo un gentío pidiéndome o preguntándome dónde lo pueden comprar. Creo que sería importante que se los dijeras, ¿no? Por Amazon, sé que lo tienen por Amazon o también lo vi en la editorial, ¿no? Sí. También lo vi anunciado en la editorial esta mañana. Este, el, el- el significado de lo que expone tu libro es para todos los debería ser para todos los latinoamericanos una tarea, ¿no? Yo creo que hay libros que son tarea para los latinos que estamos combatiendo de alguna forma la injerencia del régimen cubano en nuestros sistemas democráticos y en nuestras instituciones. Y Venezuela es el mejor ejemplo de lo que significa tener a una dictadura dentro de un país ejerciendo no solamente el dominio en la planificación de la represión, sino que además cometiendo violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad directamente. No solamente formando a nuestra Fuerza Armada, a nuestra juventud, a los organismos de seguridad e inteligencia, teniendo escuelas dentro de Venezuela para la formación de la represión, llevándose a nuestra juventud y a nuestros oficiales a Cuba a ser formados en sus escuelas sobre inteligencia y operaciones psicológicas para luego regresar a nuestro país y tratar de someter a nuestra gente con ese dominio que ellos ejercen, ¿no? Yo sí pienso que Venezuela ha tenido resistencia durante 20 años y esa resistencia que hemos dado todos los que seguimos luchando, los que están adentro y los que estamos afuera, ha sido por la formación en valores democráticos que tuvimos de nuestros antepasados, que tuvimos de nuestras familias, que tuvimos de nuestros padres, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, y que gracias a Dios, por eso estamos claros en lo que está sucediendo y en lo que no queremos. Entonces, tu libro es un libro magnífico, espero leerlo pronto, Orlando, y gracias por ese documento, ¿no? Y bueno, nada, sí, seguimos luchando, seguimos peleando y no podemos dejarnos arrebatar a nuestro país. Yo creo que el mensaje también es para el resto de Latinoamérica, porque el problema de Cuba hay que verlo como un problema regional. No es un problema de Venezuela y no es un problema de Cuba, no, es un problema regional. Ellos están metidos
en todas partes tratando de alguna manera de desestabilizar los sistemas democráticos para impulsar su sistema castrocomunista, ayudados por el ALBA, por el Grupo de Puebla y por todos aquellos que sueñan con dominar en el continente. Entonces, nuestra lucha debe ser no contra, no verlo como una lucha solamente para un país o solamente para, en este caso, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, en el caso de las elecciones que vienen en Ecuador. No, no, no. Nosotros debemos verlo como un problema para enfrentar de forma en conjunto, de forma regional, y eso es importante. Yo participé ayer en un evento con la Cancillería canadiense y quiero decirlo aquí porque creo que total lo puedo decir en cualquier lugar, ¿no? Me preocupó mucho la posición de la Cancillería canadiense en cuanto a decir que los negocios con Cuba y el turismo y toda la posición que tiene Cuba en la región era importante para los canadienses. Yo creo que aquí hay una incoherencia en cuanto a lo que es la denuncia de lo que sucede en Venezuela con el régimen cubano y lo que es la denuncia con el régimen cubano en sí, ¿no? ¿Por qué Europa, por ejemplo, le hace carantoñas al régimen cubano? ¿Cuál es la fascinación que tienen los países con un régimen criminal como el cubano? ¿Cuál es? Yo todavía no entiendo hoy en día cómo Europa no denuncia al dictador y cómo países como Canadá no denuncian al dictador. Porque si denuncian el caso de Venezuela, perdón, Venezuela tiene en gran parte el problema de Venezuela se lo debemos a los cubanos. Entonces, no hay claridad todavía en quién es y quién no es del régimen cubano. Y en ese sentido, bueno, quería aportar esto, ¿no? Felicidades, Orlando, todo lo mejor, mucho éxito en tu libro y bueno, a comprarlo. Gracias, Tamara. Bueno, nuevamente me honras y gracias por tu valentía, por tu claridad y por lo que haces, ¿no? A seguir. Gracias, Orlando, gracias, Tamara, por tu aporte, por tus palabras. También tenemos a Nitu Pérez Osuna, también vamos a ver si se atreve o si desea compartir unas palabras con Orlando. Está por aquí Nitu, la periodista Nitu Pérez Osuna nos acompañó hoy en esta actividad. Alesa quiere compartir. Alesa, ya te vamos a dar la palabra. Hablando justamente de Canadá, pues Alesa nos escribe desde Canadá. Alesa. Hola, bueno, tampoco voy a colocar la cámara, pero bueno, quería felicitar a Orlando. Hay una relación de amistad y no solo de admiración por lo que escribe, porque él ha sido una voz pública en medios de comunicación de lo que muchos sentimos y que muchos no tenemos el alcance de decir, ¿no? Yo acompañé a Tamara en esa reunión. De hecho, hoy en esta presentación del libro, Orlando, quiero que sepas que parte de los cubanos canadienses que nos acompañaron en la Cancillería están hoy escuchándote. Te mandan las gracias por haber compartido en Twitter el link de la reunión justamente con la Cancillería. Y bueno, Tamara se adelantó en decir eso, o sea, realmente fue una vergüenza las palabras textuales del especialista en Cuba dentro de la Cancillería canadiense, pues declarando que para ellos la prioridad eran los intereses económicos de Canadá, porque este grupo de cubanos justamente le reclamaba a la Cancillería y exigía que la posición de Canadá era determinar o designar a Cuba como un país protector del terrorismo, promotor del terrorismo y violador y una dictadura, un régimen totalitario como lo hicieron
los Estados Unidos con Cuba. Entonces, la respuesta de ellos fue absolutamente evasiva, y ese yo pienso que es uno de los grandes problemas que tenemos con este tema de Cuba. Hay muchos países que se llaman o se autodenominan campeones de derechos humanos, y es un doble discurso y es una doble moral, porque pues los intereses económicos van por encima de prácticamente un negocio de esclavitud humana, que es lo que representa el turismo en Cuba, ¿no? Canadá tiene una inversión de $100 millones anuales en tema de turismo. Entonces, este es un tipo de cosas que yo pienso que no solamente con el libro de Orlando, sino que pues ahí tiene que hacerse pública esta realidad de cómo la gente voltea a un lado por tener beneficios económicos con una tiranía como Cuba. Y es muy difícil, y honestamente lo digo, a todos los que pues expresamos lo que dice Orlando en el libro, lo presentamos a nivel político en diferentes países y nos ven como unos locos, como que estamos hablando cosas que no tienen sentido. O sea, de verdad que la falta de honestidad y el doble estándar en todo el hemisferio en la relación con Cuba es impresionante, y siento que deberíamos unirnos más en ese aspecto. Gracias. Felicidades nuevamente, Orlando. Gracias, Alexa, y gracias por lo que dices y también por lo que vienes haciendo. Sí, y yo creo que tiene que ver con que no se ha entendido lo que dice Almagro en el prólogo, y mientras Cuba sigue siendo Cuba, la Cuba de hace 60 años, el hemisferio no está a salvo, ¿no? Y no se entiende y se subestima completamente. Así es. ¿Aló? Nitu, te escuchamos. Qué bueno, no, tampoco voy a poner la cámara, pero he estado en entradas y salidas constantes de este Zoom, bueno, por mil cosas, pero muy atenta porque, bueno, a Orlando lo considero uno de los periodistas jóvenes más serios y más comprometidos que tiene Venezuela, porque como decía el doctor Marcel Granier al principio, lo que ha pasado en nuestro país fue una traición a todo nivel, no solamente militar y político, sino también empresarial y también periodístico. Así que yo no podía dejar de estar, aunque sea a ratos, en este Zoom de hoy y escucharlos a todos, porque además creo que es invalorable, no tiene precio lo que ha hecho este libro que nos ha entregado ya en su tercera edición Orlando Avendaño, porque no hay peor error que no conocer la historia. El que no conoce la historia repite los errores. Y yo creo que exactamente esa es la maravilla de este libro. Es una enseñanza de lo que nos pasó para que Latinoamérica no transite los caminos retorcidos que hemos transitado los venezolanos. Así que, Orlando, mi abrazo y mi reconocimiento como siempre. Este es un tema de debate muy largo. Tendríamos que pasar muchas horas conversando sobre lo que nos ha pasado en Venezuela y lo que le puede pasar al continente, a la región completa, si sigue con debilidades, con liderazgos débiles como los que muestra, y si tenemos sociedades complacientes como también las hemos tenido. Así que, bueno, mi abrazo fuerte para ti, Orlando, y para todos en el Zoom, y sigue adelante, y mis respetos siempre y mi cariño eterno. Gracias, Nitu. Sabes que la admiración y el cariño es inmensísimo. Te agradezco que hayas estado aquí. Katen, creo. Gracias, sí. Gracias, Nitu. Gracias, Alexa, por sus palabras y sus palabras para Orlando. Y aprovecho para comentar algunos mensajes que te dejan, Orlando, por el chat. Isabel Cristina, mi admiración, Orlando, por llevar verdades al mundo contra un bloque socialista totalitario, por supuesto. Admiración total a Tamara Sujú, quien lleva la batuta incansable en defensa de los derechos humanos, dice Isabel Cristina.
El libro de Orlando debe ser leído en todo el mundo, ya que la tiranía en Venezuela es un problema global que abarca crimen organizado, narcotráfico y, por supuesto, crímenes de lesa humanidad. Felicidades por tu compromiso, Orlando, te dice Isabel por el chat del grupo. Gracias, Isabel. Y bueno, para cerrar, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy, por hacer un espacio en el chat de este Zoom. Pues igual se los comento, el libro lo pueden adquirir a través de Amazon en la página de nosotros, grupoignio.com, en la sección de biblioteca. Ahí también pueden adquirirlo, nos pueden escribir también a nuestro correo compras@grupoignio.com si desean un ejemplar. Estamos a la orden a través de nuestras redes. Podemos hacerle llegar el libro. Cualquier duda que tengan, pues la idea es que puedan comunicarse con nosotros y sepan que el libro lo van a poder encontrar en cualquier país que se encuentre. Doctor Granier, Héctor Chamis, Tamara Sujú, pues Nitu, a todos los que nos acompañan hoy aquí, muchísimas gracias, Orlando, que pues este sea la tercera edición de este libro y esperemos que pronto podamos editar el libro donde diga que ya pusimos fin a esto y estamos iniciando un nuevo capítulo que todos, estoy seguro, todos estamos anhelando. Amén, pronto. Gracias, Catherine, gracias a Ignio y gracias a todos.